En el capítulo del día de hoy les voy a hablar de la veterinaria forense. Esto es una rama de la veterinaria nueva en nuestro país, pero que nos permite conocer muchísimas cosas alrededor de los animales y de cómo convivimos con ellos. Nos permite saber sobre delitos ambientales, sobre el estado ecosistémico, nos permite desarrollar y resolver problemas del vínculo, de maltrato, inclusive nos ayuda a superar procesos de duelo. Quédense en este capítulo para que podamos entender y apreciar todo lo que hace la medicina forense por nosotros y por los animales. Le solicitamos a este individuo que nos permita llegar a la verdad procesal que nos convoca. Yo te ayudo. Eso, no pasa nada, gordo. Aquellas personas que tenían animales de compañía se iban con ellos a trascender su muerte. Soy la doctora Sara. Hace poco salió una noticia de 16 gallinazos muertos en Guarne, Antioquia. Me encuentro afuera de la unidad forense porque esto no solamente es muy triste para mí, sino que también nos representa que aquí hubo un delito ambiental, un grave daño ecosistémico y puede estar representando una gran alerta para la salud pública de todos los antioqueños. Me encuentro con Julio Aguirre, el director científico de la unidad forense, y también un profesional que admiro muchísimo porque ha abierto un camino en el país que si no fuera por él no tendríamos la posibilidad y los avances que tenemos hoy en el bienestar animal. Gracias por estar aquí en la unidad forense y bueno, hoy tenemos un caso muy interesante. Yo te voy a compartir algo para que te vayas poniendo y te voy describiendo el caso. Puedes poner este gorrito y este peto. Desde esta unidad forense recibimos animales domésticos, fauna silvestre, diferentes tipos de examinados, que es como lo llamamos nosotros en esta labor médico-legal y forense. En este caso, coincidencialmente, llegaron unos gallinazos provenientes del oriente antioqueño, remitidos por la autoridad ambiental, muy preocupados porque en una muerte múltiple, más de una decena de estos individuos fallecieron. No sabemos todavía las causas, pero confían en la unidad forense veterinaria para que determinemos la causa y manera de muerte. Vamos a observar que tenemos 3 individuos gallinazos adultos en la mesa. Estos 3 individuos van a ser valorados primero de manera externa y lo vamos a hacer uno a uno. Así que te invito para que me ayudes haciendo la primera valoración y vamos conversando sobre el asunto. Recordar que el tema forense, la palabra significa o viene de foro, donde son conversaciones alrededor de un tema para llegar a una verdad procesal. En la primera parte, Sara, con el hands-off, muy importante la observación, pero aquí viene algo que no hace parte del protocolo oficial, y es que nuestro equipo, cuando está examinando cualquier animal, le solicita permiso para un examen concienzudo y por lo menos que nos revele toda la información que nos permita llegar a la verdad. Es un asunto muy mental, pero se los cuento en este momento. Le solicitamos a este individuo que nos permita llegar a la verdad procesal que nos convoca y que nos dé toda la información que necesitemos. Con el mismo respeto, vamos a empezar a hacer el examen físico. El examen físico entonces empieza determinando las características generales de este individuo. Es un individuo que pereció junto con otros de su misma especie. Y aquí, Sara, vamos a determinar pues esa evidencia que podemos sacar del individuo. Aquí, por ejemplo, tú nos puedes ayudar con la parte Claro que sí. cefálica. Entonces voy a empezar a quitar todo este tipo de evidencias que pueden ser. Bueno, tenemos una mosca. Este tipo de mosca también la separo como evidencia. Sí, esa hay que separarla, la puedes poner al lado, Sara, porque recordar que en los examinados que tenemos nosotros, animales fallecidos, empieza un proceso de cronotanatodiagnóstico, es decir, del momento de la muerte hasta la valoración suceden cambios en el ambiente. Uno de los cambios, por ejemplo, es que llegue entomofauna o fauna cadavérica a colonizar el cuerpo y hacer una serie de dinámicas. Aquí también hay gusanos. Por aquí encuentro un gusanito. Listo. Exacto, en este punto En estamos esta viendo parte. que en temas anatómicos no hay mucha No hay una alteración, fractura. pero sí encontramos unas moscas que nos permiten identificar, por ejemplo, el intervalo postmortem. Ok. Eso es una mosca verde, esos son larvas de mosca verde, y con el estadio larvario que está ahí, que parece que es un L2, podemos pensar que el gallinazo estuvo aproximadamente 7-8 horas fuera, digamos que fallecido. Vamos a valorar el estado del vuelo, de las alas. Si vemos que hay alguna alteración, muestras de sangre o digamos que emplastamientos de sangre. En este caso veo un vuelo muy saludable. Qué pesado.
está levantando el vuelo izquierdo, es muy saludable también, tiene también. sus plumas primarias completas. Vamos al aparato locomotor inferior, vemos que no hay unas alteraciones visibles, que hay una buena adherencia al cuerpo, no luxaciones, no fracturas. Este mismo procedimiento lo haremos con los demás. Vamos a la cloaca. En la cloaca Coloración. la coloración es normal en ellos. Normal. Ya con esta valoración, Sara, procederemos entonces a hacer una apertura al análisis interno de las estructuras orgánicas de este gallinazo. Quiero que me cuentes, porfa, la importancia de por qué esto es un delito ambiental y también la relevancia que puede tener a nivel de salud pública y a nivel ecosistémico. Claro, para nosotros los individuos de la fauna silvestre específicamente son esas centinelas que nos permiten identificar el estado de salud del ambiente en general. Recordar que nosotros estamos siempre enfocados bajo el modelo de una salud, y en una salud, para conocer cómo funciona el ambiente, también debemos saber qué está pasando con los individuos que lo integran, y ellos, al ser, digamos que esos centinelas de lo que está sucediendo, nos dan una información muy importante de la estabilidad ecosistémica, en este caso del oriente antioqueño. Por eso, para que la autoridad pueda hacer una investigación relevante en materia de delito ambiental, la información que emerja de aquí es importante. Quiero que hablemos un poquitico de esa parte cultural y esa falta de apropiación y cariño que tenemos por estos animales. ¿Por qué se da? Porque están en la basura, porque son negros, porque no son animales de compañía. Entonces, aquí lo que Porque hacemos están es... relacionados a la muerte. Porque están relacionados a la muerte, Porque por están supuesto. relacionados a la muerte. Entonces, aquí el llamado que siempre hacemos es a que, primero, en la unidad forense todos los animales merecen respeto, atención, cuidado para saber cuáles son las consecuencias de su muerte. La función ecosistémica importante que nos tienen a ustedes y a nosotros vivos, que realizan ellos, es fundamental. Sin estos gallinazos, ninguno de nosotros estaríamos en este planeta. Así que no juzguemos por el empaque, pero sí por ese rol que determinan ellos. Y si nosotros desarrolláramos la empatía por todo lo que hacen los animales por nosotros, esto sería, creo que, uno de los que irían en el top de ser nuestros animales más queridos, más respetados y más cuidados. Doctora Sara, en este punto considero que es mejor detener la grabación, seguimos el procedimiento, están desprendiendo una serie de partículas que no es seguro para el equipo de grabación, sigamos nosotros realizándolo y luego pasaremos a otro caso para mostrarle a la audiencia. El doctor nos va a dar el reporte final de lo que este caso nos dice, así que quédense hasta el final, que ustedes sí van a saber qué pasó con estos gallinazos. Acaba de salir de las necropsias, obviamente es algo un poquito no muy movida, pero voy a pasar ahora a un caso muy bello, que es Don Alberto y Juliana, una persona que adoptó un animal después de haber tenido un evidente maltrato y quiere hoy saber un poco más de él para poder brindarle una mejor calidad de vida a ese animal de compañía, a ese miembro de familia y ver cómo nosotros podemos ayudarle desde el dictamen forense a que esa relación sea más fuerte que nunca. Bueno, Alberto lo traigo acá porque él fue rescatado hace 3 meses. Él tenía una herida en la parte del lomo, parecía quemado, pero no se sabe con qué. Entonces, pues se le estaba haciendo tratamiento, pero igual tenemos como la duda de qué fue lo que le pasó. El estado en el que él llegó todo parece indicar que fue hecho por alguien, no fue causado por él solito, no fue como un accidente, sino que fue intencional esa herida que él tuvo. Llegó en un estado muy delicado, muy grave. Sara, mira, en este momento en el lobby está Don Alberto. Antes de acercarnos a él y a Juliana, su tutora, quiero que me ayudes observando su patrón de comportamiento, cómo es su interacción con el entorno, porque en toda valoración forense, sea en animales fallecidos o en animales vivos, la observación es fundamental. Y de allí podemos sacar nosotros como equipo forense un perfil del individuo. Bueno, Juli, ya nos contaste lo que había pasado con Don Alberto, ya vimos parte de esas imágenes tan tristes, pero ahora con el acompañamiento de la doctora Sara quisiéramos conocer más acerca de Alberto, acerca de quién es él, cuándo lo conociste. Lo veo que a veces es muy nervioso, o sea, a cualquier movimiento brusco, él mismo se asusta. ¿Y ese nerviosismo, Juliana, se ha trasladado en agresividad o solamente es nerviosismo y se retrae? Y se retrae, Okay. no es agresivo para nada. Él juega contigo. Sí, Sí. busca mucho el juego con las personas.
¿Y empezó a jugar rápidamente, llegó a tu casa o eso es algo nuevo? No, paulatinamente fue como cogiendo confianza y es como de, con esta persona sí puedo, con esta no. Y así, ¿Hace cuánto exactamente está contigo? alrededor de 2 meses. Entonces, con estas preguntas que son muy básicas y elementales, Juliana, muchas gracias. Vamos a ir por Alberto para que empecemos la valoración. Listo, muchas gracias a ustedes. Bueno, voy aquí detrás viendo cómo se comporta con ellos. Salúdalo, por favor. Sí, acércate. Normal, Alberto, acércate. hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En este momento yo que estoy observando es cómo él se relaciona contigo y estoy pidiéndole que se baje porque no quiero que él empiece a tener esta conducta de estar encima de ti. Porque los perros grandes cuando tienden a saltar muchas veces a lo largo de su vida terminan generando problemas, ocasionando accidentes porque tumban a un adulto mayor, porque te pueden tumbar a ti o porque tumban a un niño y lamentablemente esto termina en maltrato. Y como es un perro que ya tuvo un caso de maltrato, vamos a intentar trabajar en que no lo volvamos más vulnerable a que otro episodio de estos ocurra. Bien, entonces ya que estamos con Alberto, vamos a ir haciendo un examen, nosotros lo llamamos el examen de clínica forense, desde el eje cefálico hasta el eje caudal, es decir, en orden cabeza progresivo, a de cola. cabeza a cola. Vamos Primera a hacer un pregunta, examen Doc. externo, ¿Por qué se hace sin el tutor? porque queremos saber cómo se comporta él con nosotros y eventualmente los tutores en ocasiones se desesperan, se estresan, se angustian y empiezan a interrumpir la valoración. Y esta valoración es una valoración muy objetiva. Entonces vamos a iniciar evitando el foco en lo que es evidente, y Claro. creo que ya lo viste, Sí, claro. que es una lesión que tenemos sobre la zona dorsal. Pues bien, esta valoración entonces inicia como un examen físico. Vamos a evaluar sobre Alberto, que es un paciente que se ve relativamente sano, muy atento al medio, pues cómo es la disposición simétrica de su cabeza, ojos, orejas, su nariz, si su lengua se comporta adecuadamente. Es decir, esto es una evaluación muy similar a lo que hacemos en neurología básica, que es evaluación de pares craneales. Ahora estamos llegando, Sara, a nuestro eje de lesiones. Recuerda que esta lesión era una lesión muy extensa, una lesión que cubría gran parte del dorso del animal, desde la porción torácica. Entonces, finalmente, lo que estamos viendo es una herida en reparación. Tenemos diferentes formas de herida, pero las heridas son consistentes en tiempo y son consistentes en mecanismo. En tiempo es que tienen la misma edad, porque la reparación de los animales sucede en unos tiempos muy estándar, sobre todo en mamíferos como los perros domésticos. Y consistente en mecanismo porque las heridas manifiestan la forma como fueron creadas. Y las heridas de la parte anterior y de la parte posterior tienen una forma muy similar, lo que nos permite a nosotros sugerirle a los tutores que el mismo mecanismo, es decir, la misma fuente calórica fue la que produjo a ambos, pero en intensidades diferentes. En este caso, las heridas térmicas que estamos viendo aquí son altamente probables que hayan sido por un líquido de baja densidad. O sea, por agua caliente. Sí, Posiblemente. yo no podría decir que es agua, Pero hablo de líquidos de baja densidad. Recuerda que el agua tiene densidad de 1, ok. el aceite de pronto un poquito más, pero es un líquido de baja densidad muy caliente que lo que hizo fue concentrarse en una zona, pero tener unas zonas adicionales donde hubo un daño del tejido en quemaduras desde el segundo y una parte de tercer grado. ¿Cuándo un veterinario puede o debe hacer uso de estos servicios? Muy bien. Para la medicina veterinaria es importante tener conciencia que en Colombia no es obligatorio denunciar para los veterinarios, pero tenemos un deber ético de la denuncia, exactamente. Entonces, cuando sospechemos casos de maltrato animal, es muy importante que no dejemos pasar esa situación, porque tú más que nadie sabes, Sara, lo que significa el escalamiento de la violencia desde un animal hasta la sociedad. Entonces, nuestra responsabilidad como veterinarios es también generar entornos seguros. Esa respuesta, Sara, es necesaria para que los veterinarios sepan que también incluso la veterinaria forense puede ayudarlos a ellos a darle tranquilidad a un propietario cuando piense que hubo mala práctica. ¡Ay! ¿Ahí? Oye, ¿Qué es eso? Aquí, hasta aquí, don Alberto. Yo por acá quiero empezar a revisar cómo es su reacción con otros animales, porque por la raza del perro, el tipo de perro... Tranquilo. Vamos. Vamos, gordo. Muy bien. Muy bien, gordo. Súper, sal por acá. Yo te ayudo. ¡Eso! No pasa nada, gordo.
un perro con un trauma súper marcado ya habría empezado a tener unas reacciones muy particulares. Él no, entonces nos dice que es resiliente. Pero quiero ver un poco acerca de su memoria. Mira esto. ¿Ves? Amor. Voy a hacer algo suave. La idea mía no es aumentar el trauma del perro. Y es suficiente. Es completamente suficiente. Y míralo donde se ubica. Detrás Míralo. de ti. Igual que nos pasó con el caballo inicial. Muy posiblemente es un animal que ha sido castigado frecuentemente por acercarse a otros animales. Porque el comportamiento natural debía ser este, como que, ay, ¿dónde está? Y no el primero que hay, un animal diferente, él es un pastor. Eso no es el comportamiento de un pastor. Pero realmente es un nerviosismo condicionado posiblemente a maltratos o acciones correctivas, porque muchas veces y lamentablemente en el campo las acciones correctivas todavía son muy hacia el maltrato. Pero creo que sí es una conducta frecuente porque aquí vemos que no hay un colmillo, ¿cierto? Y esto es muy típico del perro que se mantiene encerrado o amarrado. Lo vemos mucho, ¿por qué? Porque intenta escapar e intenta huir. Entonces posiblemente era un animal que tenía normal su edad, su raza, se volaba a hacer cualquier tipo de daños y posiblemente esto fue un ultimátum. Entonces ese es como lo que te puedo dar como un experto en este caso. Gracias por invitarme y ya quedo pues como a escuchar tus conclusiones. Bueno, Juliana, ya finalizamos la valoración de Alberto, se portó muy bien. Lo que viene para nosotros ahora es retomar la información de la valoración física que hicimos acá y retomar los comentarios de la doctora Sara. Porque como bien viste, nos utilizamos una ayuda muy importante que era su conocimiento en etología más el conocimiento forense para hacer una correlación entre las causas que pudieron estar relacionadas con esta lesión y también algunos patrones de comportamiento de Alberto que nos indiquen si hubo si se involucró en el proceso de lesión. Luego de esto vamos a elaborar un informe, se llama base de opinión pericial. Te la entregaremos, pero es un informe que está diseñado para ser utilizado por autoridades en Colombia, autoridades penales, municipales. Si vas a tomar algún procedimiento de este tipo, el informe te sirve. Si no, también te va a dar unas claridades importantes sobre lo que pasó con Alberto. Vale. Listo, muchísimas gracias. Y te agradezco a ti por llegar a este espacio, a este servicio, que es un servicio que esperamos nosotros le siga sirviendo a muchos animales en el país. No, a ustedes por atenderme, muchísimas Vale. Y gracias, Alberto. Se portó súper. Y ahora vamos a ir a un caso en el que prepárense. Yo me estoy preparando en este momento porque es un caso en el que evidenciamos hasta dónde llega el vínculo con los animales de compañía y lo que pueden llegar a significar para nosotros desde el concepto de familias multiespecie. La medicina forense también nos puede dar mucha información acerca del vínculo que tenemos con animales de compañía. Julio, explícanos por qué y por qué este caso es tan significativo. Sara, este caso es muy significativo porque este felino proviene de una familia como muchas de las de nosotros, donde creamos una cercanía con nuestro animal de compañía y nos identificamos plenamente con ellos. Aquí el asunto fundamental es que la familia fue hallada muerta, toda en su recinto habitacional, y el gato también estaba fallecido. Nos lleva a pensar a nosotros es por qué también el gato resulta fallecido cuando la creencia de hace muchos años era que los animales son animales, las personas son personas y no digamos que no nos entrelazamos en temas familiares. Exacto, entonces ahí nos empieza a generar ese fortalecimiento del concepto de familia multiespecie. Es que la relación con los animales evoluciona a través del tiempo y hoy son miembros de familia. Y situaciones como el caso de hoy nos permite entender esto. Te llegan a ti casos en los que estos diagnósticos aportan a la resolución de un caso general. O sea, correcto. Wow. Así es decir, la Fiscalía, por ejemplo, o la Policía Nacional ponen énfasis para nuestro equipo forense en dar unos determinantes que den contexto de cercanía con el individuo. Esa información no somos nosotros los llamados a dar conclusiones, pero son ellos, las autoridades, los que finalmente dicen esos datos que usted nos dio, doctor Julio, sirvieron para hacer una correlación entre estos otros familiares, cercanos, vecinos. Somos testigos expertos desde la medicina veterinaria para dar una información que se encadena después con otra historia. ¿Por qué ayuda
esta parte de la medicina al duelo? Conocer la verdad, Sara, es fundamental para las familias. Tiene que tener una relación con la verdad de lo que pasó, para que a partir de la verdad empiecen las actividades de duelo o por lo menos el acompañamiento del duelo que hacen profesionales. Bueno, Julio, sabemos que este es un caso que tú tenías para nosotros para poder enseñar, porque esto es muy pedagógico, sobre la muerte alrededor de los animales y cuál fue el resultado toxicológico de este caso en particular. Del felino tomamos varias muestras y la conclusión en temas de toxicología es que tiene una sustancia muy letal en su organismo, que no es una sustancia que se encuentre normalmente, es cianuro y fue encontrada unas cantidades suficientes para generar la muerte. Ok, y alrededor de la muerte de este animal había la muerte de un tutor, ¿verdad? Así es. Cuando estamos valorando el tema del vínculo con la persona, lo que vemos es qué tan fuerte puede llegar a ser. Y hoy vemos que la persona que por causas muy personales decide voluntariamente acabar con su vida, piensa en su animal de compañía, en su futuro y dice, mejor yo le evito el sufrimiento. ¿Es algo nuevo este tipo de prácticas con los animales? No es nuevo, pero no es frecuente. Es decir, que hayan investigaciones alternas en humanos y en animales por un motivo de muerte. No es usual, pero hemos visto que en los últimos 10 años se vuelve menos inusual, es decir, empieza a cobrar una relevancia importante o por lo menos una exposición importante, porque antes, doctora Sara, estos casos no eran valorados por medicina legal veterinaria. Pero tenemos unos reportes muy particulares en el inicio de la humanidad, ¿cierto? Es cuando empiezan los humanos a tener animales en Egipto e inclusive en Mesoamérica, y era que aquellas personas que tenían animales de compañía se iban con ellos a trascender su muerte. Entonces, tiene mucho sentido, tiene mucha historia. Doc, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Nos abres la mente a una gran cantidad de situaciones y, pues bueno, ¿qué sigue o qué haríamos en este momento ya con este paciente? Doctora Sara, gracias a ti. Con este paciente sigue ya la cremación, es decir, creemos en que hay que seguir dignificando la muerte de los animales. Nosotros le hemos agradecido profundamente a este individuo por permitirnos interpretar ese proceso que tuvo antes de la muerte. Le damos las gracias y seguirá entonces para cremación. Cobra completamente sentido ese permiso que pedimos. Gracias, don Gato. Tengo muchas conclusiones después del día de hoy, pero la principal es que cada vez es más evidente que la relación entre humanos y animales continúa evolucionando. Muchas veces pensamos que como humanidad ya llegamos a un punto de maduración completa y no. Realmente la forma en la que los abuelos, los padres y ahora otras generaciones nos estamos relacionando con los animales es muy diferente. Tanto es que incluimos la medicina forense para que nos ayude a resolver una gran cantidad de problemáticas humanas. Entonces aquí también queda mi conclusión y el mensaje para ustedes. Definitivamente, invertir en animales, desarrollar temas para los animales no impacta solamente a los animales. Invertir, trabajar y mejorar en todo lo que conocemos de ellos impacta el bienestar de los humanos y del ecosistema en general. Luego de realizar la investigación del fallecimiento de los 3 gallinazos en Oriente Antioqueño, logramos identificar varios hallazgos, pero de relevancia 2. El primero es que uno de los individuos tenía un perdigón por arma traumática no letal en su cuerpo, y el segundo es que luego de los análisis de laboratorio, específicamente en toxicología, logramos identificar en el contenido alimenticio de los gallinazos una sustancia pesticida mortal que se encontraron en el sitio donde estaban alimentándose. Con esto, la autoridad entonces procederá a la investigación de rigor. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.